Desde hace varias décadas existe un ritual que se ha difundido en el mundo empresarial. Es posiblemente el más conocido de todos. Hablamos del amado y odiado planeamiento estratégico. Este es un evento ejecutivo que en muchos casos parte por aspirar lo que uno se sueña ser y luego establecer cuáles son los focos, pilares, ejes, vectores y dibujar en un papel una lista de cosas que vamos a hacer para lograrlo. Y luego bajarlo al resto de la empresa, porque claro, arriba se piensa y abajo se hace. En este episodio vamos a hablar de los principales problemas del planeamiento estratégico y daremos una propuesta clara de lo que puede llevarlo a un siguiente nivel. Bienvenidos al podcast de Human. Somos un laboratorio de diseño empresarial que conecta estrategia y ejecución. Y este espacio está pensado para C-levels y líderes corporativos, empresariales, que quieren diseñar sus empresas de forma única para ganar. No vamos a traer ni recetas ni modas, ni creemos que hay un estándar único para solucionar un desafío tan hermoso como el hecho de ganar en el mercado. No es ser ni Tier Organization, ni Agile Organization, ni Self-Management Organization. Tiene que ver con diseñar de forma única e intencional la compañía y determinar la dosis correcta de jerarquía, de comando y control. No trata de decir ya no hay jefes, tiene que ver con saber dónde una pirámide puede ser la mejor solución y dónde un equipo multifuncional puede ser lo que más nos ayude a ganar. Lo que creemos es que, así como en el fútbol, el ganar es meter un gol más que el rival, en el mundo empresarial el ganar es lograr rentabilidad sostenida. Y para eso hace falta que logres ser único ante tus clientes, irreemplazable, la mayor parte del tiempo que se pueda. Y eso solo se logra con una estrategia única y valiente. Y diseñando la empresa de manera integral, es decir, su modelo de negocio, su modelo operativo y su modelo cultural, de manera única también y coherente a esa estrategia. No hay otro camino. Y lo que creemos entonces es que es muy importante que el comité de gerencia y los líderes tomen el poder y la responsabilidad que tienen para diseñar sus empresas de manera única e intencional para ganar. En este espacio, si quieres tú conversar, escuchar y participar de lo último en estrategia, ejecución, agilidad, cultura y todo lo que tiene que ver con lo nuevo en el mundo empresarial sobre cómo crear capacidades y ganar en tu mercado, este es tu espacio y creo que aquí inicia una nueva aventura para ti. Y vamos a partir, querido Ari. Bueno, la intro me encantó, ¿eh? Me parece muy buena. Bueno, igual está un poco larga, creo yo, pero ya el punto 1 tiene que ver con los problemas que encontramos en general en los planeamientos. Aquí vamos a contar muchas anécdotas, historias, todo, y hay 3 puntos que hemos escogido, Ari, como aquellos que consideramos que pueden ser los más valiosos en una absoluta actitud de servicio ante todos, porque sabemos que o están en el planeamiento o se viene, y bueno, tal vez ya pasó en algunos casos, pero nos parecen sumamente importantes de todo lo que hemos visto en estos años. El primer punto es que uno de los problemas más graves en un planeamiento es cuando no refuerza una posición única en el mercado. Es decir, cuando lo que se piensa en el fondo es que venimos a hacer un plan y no se entiende que el plan no es la estrategia. Y que a veces parece contraintuitivo cuando soltamos esto, pero creo que se entiende muy fácil cuando uno dice que no es lo mismo ser un buen estratega que un buen planeador. El hacer un plan implica, dado un camino, plantear a través de una serie de actividades o pasos cómo vas a llegar a ese destino. Estrategia es elegir caminos. Y evidentemente elegir el camino viene antes que plantear cómo vas a recorrerlo. Para elegir un camino hay que tomar muchas veces decisiones duras. Y nadie en su sano juicio acota sus opciones en la vida. Uno solo las acota y toma hard choices. A mí me encanta el término de hard choice. Lo lanza Roger Martin en su libro de Playing to Win. Y creo que Alejandro Salazar, un colombiano brillante, está popularizándolo en Latinoamérica y en el mundo. Creo que la estrategia emergente de Alejandro es súper valiosa, combinado con lo que propone Misber de una estrategia deliberada. Bueno, el punto es, los hard choices.
y cómo en la cancha se toman. Yo creo que en el día a día, cuando tú estás frente a un comité de gerencia y hay que... O sea, la única forma de que uno reduzca sus opciones en la vida es porque hay una pulsión interna que te hace sentir que hay una de ellas que te promete más. La única forma de sentirlo es chocando con el mercado y que ese comité de gerencia sienta la respuesta que está dándole el mercado a través de ese hacer de la compañía. Entonces implica escuchar, implica sentir el rechazo, implica estar muy sensible a lo que el mercado es un animal grande, complejo, que te dice frío, frío, tibio, tibio o caliente. Si no logras eso y partes de un nivel de soberbia de repente ante el mercado, lo cual es la peor receta para el fracaso, o sea, la más directa, si tienes la humildad suficiente, vas a escuchar, vas a ser sensible, vas a sentir la pulsión y vas a tomar hard choices. Pero si no, todo es prioridad uno, no hay realmente una elección, porque ¿para qué acotar caminos si no sientes esa pulsión? No es racionalmente dable. Y ahí es donde todo finalmente no hay estrategia, ¿no? 2 puntos que me encantaría complementar. Y que efectivamente yo creo que esto lo vemos con los equipos, los comités ejecutivos, los comités de gerencia con los que trabajamos. Uno, y es una pregunta quizá para reflexión, es en los planeamientos estratégicos en los que has estado presente o en los que estamos presentes, ¿realmente estamos entendiendo exactamente en dónde sí vamos a jugar el partido y en dónde no vamos a jugar el partido? Hay una decisión que implica dolor, en el sentido de que vamos a soltar algo que por ahí es atractivo o es un shiny object, como se le dice en inglés, pero que en realidad no nos ayuda a lograr, digamos, este objetivo que tenemos. Yo lo que siento en muchas ocasiones es que la estrategia o lo que se entiende como el hacer estrategia se limita a ese planeamiento estratégico del que hablamos primero, que básicamente te dice cómo aterrizar y actuar, pero que no está atado necesariamente a una decisión dura de cómo vamos a ganar el partido, ¿no? Y yo creo que muchas veces la decisión dura no solamente está en términos de territorios o de dónde jugamos, a veces eso ya está marcado. Es más, nos estamos yendo en 2 semanas o 3 semanas a México a un planeamiento. Y yo creo que en ese planeamiento, Ari, ya lo sabemos un poco, las hard choices están tomadas en términos de propuesta de valor y de where to play. Lo que hay que hacer es tomar hard choices a nivel de capacidades. Porque el punto es, ok, hay una propuesta, hay una promesa al mercado, hay una hipótesis de por qué nos van a elegir, pero si esa promesa no logras hacerla una verdad, entonces todo el castillo de naipes se cae, ¿no? Yo creo que el punto 1 de que el planeamiento se vuelve un plan que continúa realmente la estrategia existente, que no toma hard choices incluso a nivel de propuesta de el valor o de capacidades o de cultura, etcétera, es un planeamiento un poco superficial, donde casi que sentimos que venimos. Es más, hay empresas que no logran implementar buena parte del planeamiento del año pasado y el de este año se parece mucho al del año pasado. Parece toda una continuidad. Y también porque hay un factor, Ari, que quiero sumar a la mesa, y es que pareciera que todos tienen que estar en la foto. Que pareciera que a veces la estrategia se vuelve más un acuerdo de paz, de que todo el mundo es importante y se ve en esa foto, al hecho de decir qué decisiones claves hay que tomar para poder ganar. Y eso no es menor porque tiene que haber un nivel de madurez en el equipo que ayuda a saber que por encima de que todo el mundo esté en esa foto, necesitamos priorizar aquello que es relevante para ganar. Y no siempre es lo mismo. Me tocó en un planeamiento hace unos meses que la rotación y muchos síntomas en el clima, todo era tan crítico que el foco estaba en cultura. Y en general está en producto o en propuesta. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Es el primer paso para luego decidir qué tratamiento le vamos a dar. Correcto. Y es interesante ver, muchas veces en la forma de hacer estrategia ya está hasta cierto punto determinadas las preguntas que nos vamos a hacer en ese camino y a veces no incluimos una pregunta, por ejemplo, en el momento de hacer un pre-work o en el momento de prepararse para ese espacio en donde se deberían tomar las decisiones estratégicas, el tipo de elementos que preparamos a veces no es coherente con esa toma de decisiones. Más bien a veces
se pide algún data de contexto internacional, esta es una presentación inicial. Excelente, es información que quizás es valiosa, quizás no, pero no se ha hecho un ejercicio de desmenuzar y de destilar. Ok, esta es la información que tenemos, pero finalmente, ¿qué decisiones debemos tomar? Sí, no sé si te acuerdas tú, Ari, ese planeamiento, bueno, hubo uno, pero han habido varios en las que el pre-work del que tú hablas tiene que ver con que cada vicepresidencia o dirección hace un documento sobre lo que hizo, lo que logró, y suena muy bien, ¿no? Como hay que decir que cada uno venga y comparta y que nos empapemos todos de lo que está pasando en las áreas. Creo que no es que haga daño, pero creo que invertir a veces 2, 3, 4 horas, y también nunca, o sea, siempre pasa de que hay alguien que más lo hace en una mirada de venderse que de hablar de lo que realmente está pasando. Pero sí creo que el pre-work es mucho más valioso con lo que tú has dicho. Hay un caso en Colombia, una red de colegios muy grande, que lo que dijimos fue: recojamos antes con los líderes y con la mayor cantidad de personas en la compañía qué decisiones estratégicas tú crees que hay que tomar en este planeamiento. Y surgieron cosas riquísimas de gente que estaba sintiendo una pulsión en la cancha diciendo: necesitamos reformular completamente la propuesta de valor al docente, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer esto. Se recogió eso, se priorizó en el pre-work y luego se plantearon escenarios de data y de análisis para llegar al planeamiento a decidir. Porque también sí, yo creo que el planeamiento que no tiene una buena preparación, es muy difícil que sea un espacio de toma de decisión en caliente. Entonces se vuelve una lista de cosas que hay que hacer después. Qué interesante. Yo creo que de este caso podemos rescatar una recomendación súper concreta. O sea, es un hack pequeño, pero que puede generar un cambio enorme en el ejercicio de hacer estrategia y ese plan, que es insertar esta pregunta como parte del pre-work, ¿no? O sea, ¿cuáles son las decisiones duras que debemos de tomar durante este planeamiento estratégico? Y llegar a ese planeamiento con ese set de preguntas, que va a cambiar completamente la dinámica, la conversación y finalmente el entregable de ese ejercicio, ¿no? 100%. Pasamos, si quieres, Ari, al siguiente punto que tú traes a la mesa. Sí, tú hace un rato comentabas el tema de que por momentos la estrategia es un momento en el que todo el mundo quiere aparecer en la foto, entonces la estrategia pero ¿y mi área cómo pinta, digamos, en este nuevo momento? Tú hablabas de momentos en donde el diagnóstico te indica que lo crucial por ahí es cultura y quizá otra área aparezca menos, entonces se negocia para ver que todo el mundo aparezca en la foto y más como para pacificar. Entonces, a veces es como que el ejercicio está impulsado por los motivos equivocados, ¿no? El punto así, tal y como lo hemos escrito, el punto número 2, este reto al cual queremos hacer una propuesta, dice lo siguiente: es tan aspiracional la estrategia y los targets que nadie cree de verdad en él, ¿no? en el plan. Y esto se termina quedando en un papel. A veces inclusive con mucho future thinking y buenísimo, y vimos tendencias y todo eso, pero con una desconexión de la identidad profunda que tiene y las fortalezas que tiene la empresa, de las cuales realmente podría partir la construcción de su futuro, ¿no? No se capitaliza necesariamente el aprendizaje del mercado y se deja de ver la realidad en aras de tener algo que es muy bonito y aspiracional en papel, pero después difícil conectar con la realidad. Sí, y creo que parte de algo que sucede en muchos lados, Ari, como más profundo, y es hasta dónde la conversación en el planeamiento realmente tiene un nivel de franqueza alto. O sea, hay cosas muy naturales que tienen que ver con que hay jerarquía en la mesa, hay juego político en la mesa, hay intereses, de manera muy natural. El problema no es que existan, el problema es cuando están por encima de el definir juntos cómo vamos a ganar este partido y cómo vamos a ser únicos para nuestros clientes. En ese momento el planeamiento perdió todo el valor. Entonces, ¿cómo crear las condiciones? Y creo que esta también es responsabilidad del CEO o la CEO de decir: señores, estamos aquí, para aprender de algo que nadie aquí sabe al 100%, que es el negocio. No importa si eres el financiero, la persona de cultura, de operaciones. En realidad, el negocio es un lenguaje que deberíamos hablar todos aquí en el mismo idioma. Es un lenguaje común. Y quien nos lo va a enseñar se llama mercado. El mercado nos premia con caja cuando ve relevancia y nos castiga con irrelevancia. Entonces, estamos aquí para poder
conversar con alto nivel de franqueza sobre cómo vamos a ser más valiosos para nuestros clientes. Esa es la pregunta 1. Y ahí es donde creo que emerge una conversación muy distinta. Una conversación donde se deja el ego de cuál es mi sombrero, cuál es mi expertise. Yo necesito dar todas las respuestas respecto a ese tema y ser infalible. Entonces se desdibuja todo eso, que es un tema humano al final, pero que tiene que ver con un equipo con humildad que está ante un monstruo mucho más grande que ellos, que se llama mercado. Sí. Y yo creo que resuena mucho lo que tú dices. El hecho de tomar decisiones difíciles requiere tener conversaciones cruciales con mucha franqueza. Y bueno, y tú te imaginas, bueno, creo que no solo es de imaginarse, sino creo que lo habremos visto más de alguna vez, al gerente general, al CEO, proponiendo un target, diciendo vamos a multiplicar por 5 la venta o lo que fuese, a alguien oponiéndose a esa aspiración en ese comité si no hay un grado alto de confianza para o cuestionar o por lo menos generar una reflexión en torno, ¿no? Yo hace poco conversé con un amigo, Jaime Elkin, que además ha sido VP de Sudamérica en Herbalife, y él me habló de un término, yo lo había visto quizá con otros nombres en algunos ejercicios, pero bien interesante. Él habló del source of sale, el fuente de la venta, y él decía, cuando yo estoy proponiendo targets, tengo que hacer un ejercicio consciente y deliberado para conectar ese target con mis realidades. O sea, cómo efectivamente, a través de qué canal voy a acumular tanto para llegar a ese número, cuál va a ser la iniciativa, la campaña o lo que fuese a nivel estratégico que me va a permitir llegar con qué números a ese target, ¿no? Yo creo que hacer ese ejercicio, que de hecho lo hemos visto con otros nombres, hace poco con un equipo, uno inclusive al hacer el ejercicio de chocarse con la data del mercado, te empiezas a dar cuenta de cosas que ni siquiera sabías que no sabías. Pueden ser hacia el mercado, inclusive hacia adentro, ¿no? Hace poco trabajamos con un equipo que al momento de tratar de hacer el ejercicio de conectar su pipeline de oportunidades con el target de venta, empezaron a notar que no estaba la data para poder medir los indicadores que decían que se iban a medir, etcétera, ¿no? Entonces te inserta en un círculo vicioso inclusive de aprendizaje, esta conexión con tu realidad, ¿no? Sí, o sea, y quiero dejar claro que no estamos en contra en lo absoluto del future thinking, ni el foresight, ni nada de eso. Creo que es hiper valioso, porque el ver hacia afuera, el intentar predecir futuros, que puede llevar a explorar nuevos territorios, etcétera. El problema no es ese ejercicio, el problema es cuando existe una brecha y una falta de claridad y de conciencia en qué implica el irse por ese camino. Entonces, y pareciera como, y también creo que viene de una premisa, Ari, que también la vemos mucho, que es la empresa debería ser como una especie de navaja suiza que ejecute cualquier estrategia. O sea, al final formulamos la estrategia y luego se baja la estrategia. La estrategia se baja para que se ejecute con disciplina. Si no se logra, casi nunca es problema de la estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia luce muy bien en el papel. Entonces, la estrategia no es, ahí está, que vamos a hacer 5X. Eso suena lindo. El problema es la ejecución y la disciplina. El problema en muchos casos es que la empresa que necesita hacer una verdad tu estrategia, nunca la diseñaste haciéndola coherente con esa estrategia. Y ahí creo que entramos en el punto 3, que creo que para mí es uno de los meollos de todo esto, y es la intencionalidad con la que el comité de gerencia asume su poder y responsabilidad para diseñar de forma única la compañía para ganar. Estamos hablando del modelo de negocio, sí, propuesta de valor, canales y relacionamiento. Estamos hablando del modelo organizacional, las capacidades, los sistemas de gestión y la estructura. Y estamos hablando del modelo cultural, del talento, el liderazgo, las políticas, los principios. El punto es, cuando yo logro ver la anatomía de manera integral, eso no implica que yo sea un especialista como comité de gerencia en todo, pero es mi responsabilidad el tomar control y decir, voy a ser un diseñador de esto, porque esto es lo que va a hacer una verdad mi estrategia. Y la pregunta es, ¿la estrategia en dónde vive? ¿En el papel o en la realidad? Evidentemente es en el hacer. Entonces no vas a lograr ninguna estrategia para la cual no estás organizado. Y creo que este es el meollo de todo el tema. Y es que
existen comités de gerencia que yo los he visto en la cancha que dicen que se dan cuenta de esa responsabilidad y que no la dejan, no la delegan, o que muchas veces incluso, Ari, es básicamente copiar y pegar cosas de fuera, cuando también tiene que ver con el paradigma muy estudiado, pero aún muy difundido, de la máquina, ¿no? De que eso es una máquina. Entonces se copian estándares. Puedo yo copiar y pegar cosas, puedo yo ver el último grito de la moda en esta máquina y traerlo, y eso no es que esté mal por definición. El problema es cuando no diseño intencionalmente pensando que en realidad estoy yo diseñando un nuevo animal que necesita vivir y que para vivir en el fondo tiene que intercambiar flujos de valor con el mercado, y eso es, tengo que crear algo único, porque finalmente si ya existe no es relevante, no va a generar valor. Entonces, desde esa unicidad, desde esa singularidad, emerge la intencionalidad de decir, yo como comité, entonces hace falta que entienda cuándo me conviene una u otra estructura, o siempre es una pirámide. Pues es una pirámide desde los egipcios, tiene miles de años. Entonces, ese es un principio heredado. Y está despertando, yo creo, el decir, oye, de repente hay formas distintas de poder plantear esto y ver cómo se conecta a mi estrategia única. Por ende, el diseño empresarial es único. Me encanta. Y mientras te escucho, yo iba hilando una narración de lo que venimos conversando ya previamente, ¿no? Entonces, ok, hay que tomar decisiones difíciles. Vamos a crecer 5X porque vamos a ser únicos, vamos a jugar en este segmento y nos vamos a diferenciar con estas características, y tomamos las decisiones difíciles para hacer esto, vamos a dejar de hacer esta otra cosa. Después de eso hacemos la conexión, a este número vamos a llegar así, 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 el tamaño del mercado es este, los potenciales son estos, a través de estos canales, este canal va a producir tanto, ¿no? Y después viene la pregunta, y para lograr esto, ¿qué necesitamos como organización? Y puede venir alguien y decir, pucha, de todas maneras necesitamos ser, no sé, por decirte algo, quizás hasta quemado, ¿no? Pero necesitamos ser más ágiles. Y ahí se genera este otro nuevo problema en donde a veces, ¿a qué se acude? Al copy-paste. Uh-huh. Necesitamos ser ágiles. Bueno, ¿cuál es la metodología? Traigámosla, copiémosla y peguémosla, ¿no? Muchas veces perdiendo de vista qué es lo que realmente viene a resolver una metodología como esta y cuáles son los principios detrás que ayudan a resolverla. Yo creo que no sé si hablo por ambos, pero creo que yo no he visto la implementación exitosa de alguna metodología como de agilidad o lo que fuese de la misma manera exacta en una u otra empresa. Al revés, diría, cuando hay un intento de copiar la metodología en el copy-paste. ¿Y cómo se ve este copy-paste? Muchas veces en algunos policías que básicamente están cuidando al pie de la letra la ceremonia y ¿no? Perdiendo a veces de vista el valor de negocio que se puede generar a través de ciertos principios, ¿no? Pero hay una adaptación, una tropicalización y un entendimiento, como tú decías, a ciertos principios que me van a permitir llevar a mi empresa a resolver ciertos problemas de capacidad que estoy teniendo y que me van a habilitar el logro de la estrategia, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí hay un tema bien profundo, y es que todo esto que acabas de comentar, de copiar y pegar las metodologías, yo creo que lo que estás tú generando cuando no diseñas intencionalmente es incoherencia, y esa incoherencia se siente en el día a día. ¿Cómo se siente? Muy fácilmente. Estoy haciendo algo que no le veo sentido. Y eso la gente le llama la burocracia en la práctica, que es una serie de exigencias que me hace la empresa que yo aún no comprendo el valor. Puede ser porque no da valor o puede ser porque yo no lo estoy entendiendo, pero sea como sea, son incoherencias que, como bien dices, se solidifican a veces en más control. Y que creo yo que al final hay principios. Y creo que cuando uno entiende los principios, es mucho más fácil todo. El principio del modelo de negocio es crear y capturar valor. Todo aquello que enriquece la vida de otros y me hace ser más único, me lleva hacia ese camino. Todo aquello que me ayuda a capturar más y monetizar, listo. Y en lo que tú estás ahorita hablando de estructuras y metodologías, frameworks o lo que sea, en el modelo operativo, es la fluidez del valor. El oxígeno de la empresa es el valor. Entonces, toda aquella decisión que me lleva a mover valor es positiva. Y ahí es donde podemos entrar en todo un tema de, por ejemplo, bajo qué principios diseñar estructuras. Porque tú puedes diseñar un equipo que hace delivery o que hace driving y mueve un outcome
depende, el outcome no es nada más en sencillo que la métrica que mide el cambio de comportamiento, o sea, el valor. O sea, al final todo es una misma película que hace mucho sentido. Cuando entiendes esos principios, y creemos que es el comité gerencial que debe entenderlos muy bien, se diseña mucho más tranquilamente porque entiendes lo que está detrás. No es como suposiciones, creo que también tiene que ver con skills, con habilidades de entender bien cómo diseñar. Sí, y ahí a mí me gustaría quizás ilustrar con un ejemplo, digamos, de la vida real, que más bien es un patrón, o sea, no necesariamente es un ejemplo específico, también para cuidar identidades, pero es un patrón. Y volvamos al ejemplo del 5X. Tú tienes 5X y dices, ya, para esto necesitamos trabajar con cierto canal de venta, con ciertos vendedores y los vamos a equipar para ser mucho más eficientes con lo que le ofrecen al punto de venta, por ejemplo, ¿no? Ahora, si tú... y hablamos de un principio de diseño que sea el tema de armar equipos multifuncionales. Si tú haces el copy-paste y empiezas a armar equipos multifuncionales, sí porque sí, o sea, probablemente te encuentres con este tipo de burocracias, problemas. Pero si tú entiendes que el hecho de transformar este canal de venta y este equipo requiere de un abordaje multifuncional, porque sin ciertos desarrollos de distintas áreas y distintas personas de la organización no va a funcionar. Por decirte, necesitamos crear la herramienta tecnológica que le va a brindar la información al vendedor en su iPad de cuáles son las ofertas que le tiene que hacer a este punto, en este segmento, en este sector. Necesitas a recursos humanos que desarrolle un programa de entrenamiento para los gerentes de venta y que sepan usar, etcétera. Bueno, a marketing para que genere la campaña que acompaña, etcétera. Y bajo esa lógica te das cuenta que quizá la pirámide funcional de esta empresa, que te sirve para muchas cosas, tener producción muy especializada, distribución, etcétera, pero para este tipo de outcome que estás buscando, te conviene hacer el equipo multifuncional y es un principio de diseño, más que un copy-paste, ¿no? Sí. Totalmente. Y creo que en línea con todo eso, Ari, hay entonces 3 puntos que hemos recorrido y que a modo de conclusión voy a resumir. El punto número 1 es: el plan no es la estrategia. La estrategia es un ejercicio, es una práctica, por eso también uno mejora en ella practicándola, y tiene que ver con tomar decisiones que me llevan a una posición única y buscar ser irreemplazable en el mercado ante mis clientes. Entonces es tomar decisiones. Luego de eso ya viene el plan, que también es importante. 2 es buscar que no sea algo en el papel netamente aspiracional, en el que de forma genuina nadie cree en él, porque está tan distante de lo que realmente se puede hacer que finalmente se queda ahí y la brecha no fue pensada y analizada de qué necesito yo construir para poder ser capaz de hacer esta estrategia. Y el 3 tiene que ver con despertar la conciencia del comité de gerencia de los líderes, que es su poder y responsabilidad diseñar de forma única la compañía. Esto ya lo vamos a ver luego, pero nuestro Human Way tiene 5 principios que le enseñan y que le ayudan al comité a tomar ese diseño de una forma más sencilla. Todo el diseño de la empresa debe ser único, coherente, evolutivo, valioso y humano. Y cada uno de estos 5 principios tiene habilidades para poder aplicarlo. Y me encantaría que tú nos sumes, Ari, con aquello que tú crees que pueden ser tips específicos para todos aquellos que nos están escuchando. Excelente, Raúl. Bueno, me encantaría recapitular quizá algunos tips que hemos dicho de forma más o menos explícita a lo largo del podcast. El primero es, nuevamente, de cara a tu ejercicio de planeamiento, haz un ejercicio previo en donde le preguntes a tu equipo, identifiques cuáles son esas decisiones estratégicas difíciles que se deberían tomar en el planeamiento. Cambio total de la dinámica. Número 2, haz el ejercicio de encontrar esa fuente de venta, source of sale. A veces no es de venta, pero ¿cuál es la fuente que te va a entregar esos números que has colocado en el target? Y lleva tu ejercicio a convertirlo en algo concreto, basado en data y no en algo aspiracional en papel. Y número 3, ten conciencia que si no estás organizado para lograr esa estrategia, no lo vas a lograr, y por lo tanto pregúntate con el equipo, ¿cómo debo diseñar mi empresa
tanto el modelo de negocio, la oferta de valor, como el modelo organizacional operativo, como el modelo cultural, cómo debo diseñarla, generando condiciones y capabilities que me van a permitir jugar ese partido que he decidido jugar. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. Esperamos que haya sido de valor. No se olviden de darle like y de suscribirse a nuestro canal y nos vemos a la próxima.